Buenas tardes tengan todos ustedes. El día de hoy vamos a ver la ley de Watt, es decir, lo que es la ley de la potencia o ley de Watt. ¿Ya? El que les habla es el profesor Darwin Gutiérrez Sálamo del Instituto Huaycán. Y vamos a ver, cuando hablamos de esta potencia eléctrica, tenemos que hablar del potencial eléctrico que va a generar, que va a cargar. Para esto vamos a ver lo que es fuerza por distancia, nos va a dar un trabajo, que es lo que se va a utilizar y emplear en esta ley de Watt o ley de potencia. Entonces la potencia viene a ser la energía o la rapidez, ¿no? O velocidad con la que una energía eléctrica asume a otra. En un sistema mecánico esto se le llama la potencia, es decir, la rapidez con que va a fluir para un trabajo en un determinado tiempo, tengan en cuenta eso. Muy bien, entonces la ley de Watt nos dice lo siguiente, ¿no? Que la potencia va a ser igual a la corriente por el voltaje y su unidad de medida va a ser el Watt, ya en honor a este señor James Watt. Muy bien, para hallar la potencia eléctrica vamos a trabajar con la siguiente fórmula, con este triángulo que nos van a indicar, donde el triángulo indica que P es la potencia, como hemos visto, se va a dar en watts, la I es la intensidad que vimos en clase pasada, se da que es la corriente eléctrica, se mide en amperios, y la letra B es el voltaje, es decir, la tensión que se mide en voltios, donde por potencia sería igual a intensidad por voltaje. Muy bien, entonces se van a derivar varias fórmulas de la ley de Watt, al igual que vimos en la clase pasada la ley de Ohm. Entonces la ley de Watt nos dice, permite determinar, como hemos visto, la potencia, la velocidad con la que se va a realizar un trabajo eléctrico. Sin embargo, tenemos que conocer lo que es voltaje, lo que es intensidad para su aplicación. Y vamos a tener en cuenta lo siguiente. Esta tabla nos va a indicar los múltiplos, su símbolo y la equivalencia, porque hablamos de unidades de medida. El megavatio es MW, vale 1.000.000 de watts. El kilovatio, KB, que equivale a 1000 watts. El vatio, que se mide en watts, un watts equivale. El milivatio, cuyo símbolo es MB, equivale a 0,01 milésima de vatio. Y el microvatio, ¿no? Que es alfa, como vemos, watts. Entonces estas son las unidades con las que vamos a trabajar cuando vamos a medir. Las fórmulas que se van a derivar, como vimos en el triángulo, van a ser las siguientes. La intensidad va a ser igual a la potencia sobre el voltaje. La intensidad que hemos dicho que es la corriente. El voltaje va a ser potencia entre intensidad. ¿Ya? Estas fórmulas no se van a cumplir casi siempre en todos los circuitos y vamos a ver por qué. Es por eso que entra a tallar la potencia. Y vamos a derivar entonces la fórmula de ley de Watt, donde potencia, si yo tapo este primer círculo, va a ser a voltaje por intensidad. Quiero saber la intensidad, tapo este lugar, será potencia entre voltaje. Si quiero saber el voltaje, voy a tapar este lado y será potencia entre intensidad. Estas son las dos unidades más de medida que me salen del triángulo para hallar la potencia. Acá tenemos un pequeño ejercicio donde nos dicen cuál es la corriente que circula por un filamento, o sea, por un foquito, un consumidor de 75 watts conectada a una alimentación, es decir, la corriente que alimenta es de 118 voltios. Aplicando intensidad, que es potencia sobre voltaje, nos va a salir a 0,63 amperios que se consume en ese circuito eléctrico. Tenemos una segunda donde nos piden hallar la potencia, nos dan la intensidad de este consumidor, que es de 20 amperios, sobre la tensión, es decir, la fuente que alimenta, que es 110. Yo voy a hallar y me va a salir, ¿no? Aplicando la fórmula, 110 por 20 amperios, me sale 2200 watts, que es lo que va a consumir esa potencia. De igual manera puedo hallar el voltaje, de igual manera me dan el voltaje, como podemos ver en este caso, ¿no? De un circuito cuyo 3500 watts por 17 amperios me va a dar a 250 voltios. Es decir, si llegamos a la conclusión, la ley de watts o potencia eléctrica es útil porque podemos efectuar cálculos para saber cuánto es la potencia máxima que va a dar, y esto lo vemos en nuestros focos en casa, ¿no? La intensidad de luz. Entonces la ley de Watt podemos calcular un circuito básico para determinar
¿no? Su utilización, el número de calibre, el voltaje que está llegando, para no poder cometer errores. Para eso tenemos la siguiente fórmula, que es este círculo con varias fórmulas que nos dan no solo para hallar potencia, sino para hallar voltaje, intensidad, batiaje. Teniendo simplemente dos datos podemos hallar lo demás, no olvidemos eso, ¿ya? Y la ley de Wax se va a concluir, por ejemplo, hablamos de potencia, esta pila genera una corriente, ¿con qué intensidad podrá mover este ventilador, ¿no? Si es que está bien cargado. Es en un circuito eléctrico. En un circuito hidráulico veremos cómo esta bomba de agua va a suministrar y va a tener que mover un molino, es su potencia. Por eso la potencia es igual al voltaje, es decir, quién está alimentando, por la intensidad, ¿no? Cuánto va a circular. Muy bien, jóvenes, gracias por todo. Vamos a hacer unos ejercicios matemáticos para determinar y ver cómo se da de manera exacta. Gracias.